Celeste Nieves se despertó con el ruido de la puerta principal al abrirse. El reloj de la mesita de noche marcaba las 2 de la madrugada. Se incorporó sobre los codos, escuchando los pasos cautelosos de su marido en el pasillo. Matías estaba claramente tratando de no hacer ruido, pensando que ella dormía. Celeste se tumbó de nuevo y cerró los ojos, fingiendo dormir. La cama se hundió ligeramente bajo el peso de su cuerpo, y ella percibió el aroma de un perfume desconocido mezclado con el humo del tabaco. Era la 5ª vez en un mes que Matías regresaba después de medianoche. Normalmente, justificaba sus llegadas tardías con el inventario de la tienda o con reuniones con los proveedores. La electrónica es un negocio en el que todo lo interesante ocurre por la noche. Bromeaba cuando ella le preguntaba por qué no había vuelto a casa. Antes, Celeste se creía esas explicaciones. Ahora ya no estaba tan segura. Por la mañana, cuando Matías ya se había ido a trabajar, Celeste removía pensativa con una cuchara el café frío. Su vida juntos siempre había sido predecible. 8 años de matrimonio, un pequeño apartamento en un barrio residencial de San Martín, ella trabajando en una escuela y él en su tienda de electrónica. Una estabilidad que muchos envidiaban. O, como pensaba ahora Celeste, un aburrimiento del que Matías, tal vez, buscaba escapar en otra parte. Los primeros indicios de cambio comenzaron 3 meses atrás. Una nueva camisa cara apareció en su armario. Un perfume que nunca había usado antes. Revisaba con frecuencia el teléfono y se iba a otra habitación cuando sonaba. Y 2 semanas atrás, Matías la sorprendió con un nuevo reloj de oro. «Es un Rolex, Matías», dijo Celeste mirando el enorme cronómetro en su muñeca. «¿De dónde lo sacaste?» «Un cliente me pagó con él un pedido grande», explicó él evitando mirarla directamente. «Quería venderlo, pero luego decidí quedármelo. ¿Te gusta?» Celeste asintió, aunque una voz interior le decía que era mentira. Conocía perfectamente la situación económica de su familia. La tienda de Matías proporcionaba unos ingresos estables, aunque modestos, que, combinados con su sueldo de profesora, les permitían vivir cómodamente, pero sin lujos. Un reloj que costaba varios meses de sueldo claramente no encajaba en su presupuesto. Esa misma noche, mientras Matías se duchaba, Celeste se decidió a hacer algo que nunca había hecho antes: revisar su teléfono. No tenía contraseña, lo que la sorprendió. Demasiado descuidado para alguien que esconde algo. En la lista de mensajes encontró una conversación con un contacto identificado simplemente con la letra D. «Mañana a la misma hora. Te echo de menos», decía el último mensaje de ese contacto misterioso enviado la noche anterior. La respuesta de Matías fue concisa. «Sí, yo también». El corazón de Celeste se encogió dolorosamente. Siguió desplazándose por la conversación, pero la mayoría de los mensajes habían sido borrados. Solo quedaban frases cortas sobre citas y alusiones a que lo pasaban bien juntos. No había pruebas directas de infidelidad, pero las dudas aumentaban. Al oír que dejaba de correr el agua en la ducha, Celeste dejó rápidamente el teléfono en su sitio y se acercó a la ventana, fingiendo mirar a la calle. Cuando Matías salió del baño, decidió actuar directamente. «¿Quién es D?», preguntó, tratando de que su voz sonara tranquila. Matías se quedó paralizado por un momento, pero rápidamente se recompuso. «¿Qué?», repitió con sincera perplejidad. «He visto mensajes en tu teléfono de una tal D», admitió Celeste, mirándolo directamente a los ojos. «Os veis y os echáis de menos». «¿Quién es Matías?». Su rostro permaneció impasible. «¿Has estado husmeando en mi teléfono?», preguntó con frialdad. «No cambies de tema. ¿Me estás engañando?». Matías pasó junto a ella y se sentó en el borde de la cama. «D es Diego, mi nuevo proveedor de Buenos Aires. Estamos negociando el suministro de un nuevo lote de teléfonos. Lo que has visto está sacado de contexto». «¿Y por eso borraste la mayor parte de los mensajes?».
preguntó Celeste, sintiendo que le temblaba la voz. No he borrado ningún mensaje, respondió Matías con firmeza. Si no están todos, es un fallo de la aplicación. O quizá no has mirado bien. ¿Y las llegadas tardías a casa? ¿Las cosas nuevas? ¿El reloj? Insistió Celeste. Dios mío, Celeste, dijo Matías con cansancio, pasándose la mano por el pelo. Trabajo hasta tarde para que podamos vivir mejor. Pensaba que apreciarías mis esfuerzos, y en cambio me interrogas. Si después de tantos años de matrimonio no confías en mí, tenemos un problema. Se levantó y empezó a vestirse, dejando claro que la conversación había terminado. Celeste observaba sus movimientos, tratando de encontrar alguna señal de mentira, pero Matías era demasiado bueno en ese juego. O tal vez él decía la verdad y ella se estaba volviendo paranoica. «Te quiero», dijo Matías antes de irse, besándola en la frente. «Y nunca te engañaré. Créeme, por favor». Cuando se cerró la puerta tras él, Celeste se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. En el fondo, sabía que algo no iba bien, pero no tenía pruebas directas. Solo sospechas y hechos inexplicables para los que Matías siempre encontraba explicaciones plausibles. Una hora más tarde, estaba sentada en una pequeña cafetería frente a la oficina de su amiga Valeria. Eran amigas desde la universidad y, si había alguien en quien Celeste confiaba incondicionalmente, esa era Valeria. «¿Crees que te está engañando?», preguntó Valeria después de escuchar la historia de Celeste. «No sé qué pensar», admitió Celeste removiendo el azúcar en su taza de té. «Hay indicios, llamadas extrañas, regresos tardíos, cosas nuevas, pero no hay pruebas directas, y cuando le pregunto directamente, lo niega todo y encuentra explicaciones para todo». Valeria tamborileaba pensativa con las uñas sobre la mesa. «¿Y qué hay de la tienda? ¿De verdad le va tan bien como para permitirse un Rolex?». «Ahí está el quid de la cuestión», negó Celeste con la cabeza. «Siempre ha dicho que la tienda le proporciona unos ingresos estables, pero sin lujos. Y ahora, de repente, un reloj caro, ropa nueva. Quizá haya encontrado un nuevo proveedor que le ofrece condiciones ventajosas», sugirió Valeria, siempre dispuesta a buscar explicaciones racionales. «O quizá haya encontrado un nuevo nicho en el mercado. La electrónica es un negocio rentable si se sabe llevar». «Puede ser», asintió Celeste con incertidumbre. «Pero entonces, ¿por qué no lo comparte conmigo? Siempre hemos hablado juntos de cuestiones económicas». «A los hombres a veces les gusta dar sorpresas», se encogió de hombros Valeria. «Quizá esté ahorrando para algo especial. ¿Se acerca el aniversario de vuestra boda? Solo dentro de 4 meses». «Bien», dijo Valeria terminando su café y mirando seriamente a su amiga. «Te diré una cosa. No saques conclusiones precipitadas. Si empiezas a acusarlo sin pruebas, podrías destruir vuestro matrimonio, incluso si él es inocente. Recopila más información. Observa, anota las contradicciones en sus palabras, y solo cuando estés segura, toma una decisión». «Tienes razón», asintió Celeste. «Es que es tan agotador vivir con sospechas constantes». «Lo sé», sonrió Valeria con simpatía y cubrió la mano de su amiga con la suya. «Pero las acusaciones precipitadas solo complicarán la situación. Sé inteligente. Reúne los hechos». Esa misma noche, Celeste estaba sentada en el escritorio de su dormitorio, revisando los trabajos de sus alumnos. No podía concentrarse. Sus pensamientos volvían constantemente a la conversación con Valeria y a la situación con Matías. ¿En qué momento se había levantado ese muro de incomprensión entre ellos? ¿Cuándo la confianza se había convertido en sospecha? Dejó el bolígrafo y miró la foto de su boda que estaba en la estantería. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Entonces, su vida parecía planificada para los años venideros, una casa, hijos, un futuro juntos. Pero tras varios años de intentos infructuosos por tener un hijo,
esa parte de su plan pasó a un segundo plano. Quizás fue entonces cuando algo se rompió en su relación. El teléfono sonó, sacando a Celeste de sus pensamientos. Era Matías. «Lo siento, cariño, hoy voy a llegar tarde otra vez», dijo sin preámbulos. «Tenemos un gran pedido, tengo que revisarlo todo y organizarlo». «Está bien», respondió Celeste, tratando de que su voz sonara normal. «¿A qué hora te espero?» «Mejor no me esperes, vete a dormir. Puede que llegue muy tarde». Después de colgar, Celeste se quedó inmóvil mirando por la ventana durante unos minutos. Luego se levantó con determinación, se puso unos vaqueros y un jersey y cogió las llaves del coche. Quizás Valeria tenía razón, necesitaba más información, y la única forma de conseguirla era seguir a Matías. La tienda de electrónica Electromir estaba a 20 minutos en coche de su casa, en una concurrida zona comercial de la ciudad. Celeste aparcó en una calle cercana, desde donde se veía la entrada de la tienda, y se puso a esperar. Eran ya cerca de las 9 de la noche y la mayoría de las tiendas vecinas ya habían cerrado, pero en Electromir todavía había luz. Después de media hora de espera, Celeste vio a Matías salir de la tienda, cerrar la puerta con llave y subirse a su coche. Arrancó el motor y, tratando de mantener la distancia, lo siguió. Matías no se dirigía a su casa, sino al centro de la ciudad. Celeste sentía cómo su ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, Matías aparcó junto a un pequeño restaurante con una acogedora terraza. Celeste se detuvo unos coches más atrás y se quedó observando. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en la calle. Matías salió del coche, miró a su alrededor y se dirigió a la entrada del restaurante. Parecía nervioso y no dejaba de mirar la hora en su nuevo reloj. Celeste esperaba, apretando el volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. ¿A quién iba a encontrar? ¿A la misteriosa D? Al cabo de unos minutos, un taxi se detuvo frente al restaurante y de él salió una mujer joven. Incluso desde la distancia, Celeste pudo ver que era guapa, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. La mujer entró con paso seguro en el restaurante y Celeste vio cómo Matías se levantaba para recibirla. Se abrazaron y a Celeste le pareció que el abrazo duró más de lo necesario para saludarse. Celeste sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. Sus peores temores comenzaban a confirmarse. Matías realmente estaba saliendo con otra mujer, pero ¿quién era ella? ¿Y cuánto tiempo llevaban juntos? Matías y su acompañante se sentaron a una mesa en la terraza y Celeste pudo ver cómo conversaban animadamente. La mujer le tocaba a menudo la mano a Matías y él se reía de algo que ella decía. Parecían una pareja pasando una agradable velada juntos, relajados, cómodos, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Celeste no se atrevía a marcharse. Siguió observándolos, sintiendo cómo crecía un dolor sordo en su interior. La cena duró unas 2 horas, después de las cuales Matías pagó la cuenta y salieron juntos del restaurante. En la calle se abrazaron de nuevo y Celeste vio con horror cómo Matías se inclinaba hacia la mujer. Se dio la vuelta, incapaz de ver cómo su marido besaba a otra. Cuando volvió a mirar, la mujer ya se estaba subiendo a un taxi y Matías le decía adiós con la mano. Luego se subió a su coche y se marchó. Celeste esperó unos minutos antes de seguirlo. Necesitaba tiempo para recomponerse y decidir qué hacer. Para su sorpresa, Matías no se dirigió a casa, sino que volvió a la tienda. Celeste volvió a aparcar cerca y vio cómo él abría la puerta y entraba. Las luces de la tienda se encendieron de nuevo. Celeste miró las luces de la tienda y sintió cómo la determinación crecía dentro de ella. Si Matías la estaba engañando, quería saber la verdad, toda la verdad, y lo vigilaría todo el tiempo que fuera necesario para obtener respuestas a sus preguntas. Arrancó el coche y se fue a casa.
Su cabeza era un torbellino de pensamientos y preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué tan seria era su relación? ¿Y qué iba a hacer ahora con esa información? En casa, Celeste se dio una ducha y se acostó, pero no podía dormir. Pensaba en cómo había cambiado su vida en las últimas horas. Por la mañana solo tenía sospechas, ahora casi estaba segura, pero aún no era suficiente. Necesitaba pruebas irrefutables antes de poder decidir qué hacer. Estaba tumbada con los ojos abiertos cuando, hacia las 3 de la madrugada, oyó que se abría la puerta de entrada. Matías había vuelto a casa. Entró con cuidado en el dormitorio, se desnudó y se acostó a su lado, pensando que ella dormía. Celeste permaneció inmóvil, escuchando su respiración. Poco a poco, su respiración se volvió regular. Matías se había dormido. Ella siguió mirando en la oscuridad, sabiendo que al día siguiente comenzaría su investigación. Seguiría cada uno de sus pasos, cada llamada y cada encuentro, hasta descubrir toda la verdad sobre su marido y la misteriosa mujer con la que pasaba las noches. Matías murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. Celeste miró su rostro relajado y pensó en lo bien que había aprendido a mentir. O tal vez había otra explicación. Quizás esa mujer era realmente una socia de negocios. Pero entonces, ¿por qué esos abrazos, casi besos, esas citas secretas en un restaurante en lugar de reuniones de negocios en la oficina o en la tienda? No, la voz interior de Celeste estaba segura. Matías ocultaba algo, y ella estaba decidida a descubrir qué era. Celeste dedicó los siguientes días a observar a Matías. Se hizo un pequeño cuaderno donde anotaba la hora a la que salía de casa y volvía, las llamadas extrañas y todo lo que le parecía sospechoso. Poco a poco, se fue formando una imagen de encuentros sistemáticos. Todos los martes y viernes, Matías se quedaba en la tienda hasta tarde y los jueves solía cenar con una misteriosa morena en el mismo restaurante. Tras 2 semanas de seguimiento, Celeste descubrió que la mujer se llamaba Delia Morales. Escuchó ese nombre por casualidad cuando, mientras observaba una vez más su encuentro, vio cómo el camarero se dirigía a la acompañante de Matías. Una rápida búsqueda en las redes sociales confirmó sus sospechas. Delia trabajaba como dependienta en una tienda de cosméticos cerca de Electromiro y era 5 años más joven que Celeste. Pero cuanto más seguía Celeste a su marido, más preguntas se hacía. Los encuentros con Delia eran solo una parte de las rarezas en el comportamiento de Matías. Algunas noches, especialmente los miércoles y sábados, llegaban a la tienda personas que no parecían clientes habituales. Llegaban en coches caros con cristales tintados, entraban por la puerta trasera y pasaban muy poco tiempo en la tienda. Una de esas noches, Celeste decidió acercarse. Dejó el coche a varias manzanas y caminó hasta el callejón trasero, donde se encontraba la entrada de servicio de la tienda. Escondida detrás de unos contenedores de basura, observó cómo se acercaba a la puerta trasera un todoterreno negro con 3 hombres. Entraron y 15 minutos después salieron con unas bolsas. Matías los acompañó hasta el coche, les dio la mano y se marcharon. ¿A qué se dedicaba su marido? ¿Qué mercancía transportaban en esas bolsas? Celeste no encontraba una explicación racional a esas citas nocturnas. Si se trataba de transacciones legales de productos electrónicos, ¿por qué las realizaban después del cierre de la tienda y de forma tan secreta? Valeria seguía aconsejándole que fuera cautelosa y no sacara conclusiones precipitadas. Quizás se dedica a la venta de algún tipo de dispositivo exclusivo, sugirió cuando se encontraron durante el almuerzo. O revende aparatos que se traen de contrabando para evitar los altos impuestos. Por supuesto, es ilegal, pero no tan grave como podría ser. No lo sé, Val, dijo Celeste, sacudiendo la cabeza. Esos tipos no parecen aficionados a los gadgets. Se parecen más a, no sé, a los gánsteres de las películas. Valeria frunció el ceño. ¿Crees que puede estar metido en algo serio? ¿En algo peligroso?
No sé qué pensar, admitió Celeste. A veces creo que me estoy volviendo loca. Es Matías, mi marido, con el que he vivido 8 años. No puede ser que me haya equivocado tanto con él. La gente cambia, dijo Valeria en voz baja. A veces para bien, a veces para mal. Necesitas pruebas más concretas. Celeste asintió. Lo sé, pero ¿cómo las consigo? No puedo preguntárselo directamente, lo negaría todo. Y si le digo que le he estado siguiendo, pensará que no confío en él y se volverá aún más cauteloso. ¿Tienes llaves de la tienda? Tengo un juego de repuesto, por si acaso. Entonces, ¿por qué no echas un vistazo cuando no esté Matías? Sugirió Valeria. A ver qué esconde allí. Celeste dudó. Entrar a escondidas en la tienda de su marido le parecía algo incorrecto, una violación de su intimidad. ¿Pero no había sido él quien había traicionado primero su confianza? Tienes razón, dijo finalmente. Necesito saber la verdad, sea cual sea. Al día siguiente, Celeste tuvo su oportunidad. Matías le dijo que después del trabajo se iba a reunir con unos proveedores en la ciudad vecina y que no volvería hasta tarde. Era la oportunidad perfecta para registrar la tienda. Esperó a que Matías saliera de Electromir y, tras asegurarse de que se había ido hacia la autopista, se dirigió a la entrada de servicio. Le temblaban las manos cuando introdujo la llave en la cerradura. 2 veces le pareció que alguien la observaba, pero al volverse no vio a nadie. Dentro de la tienda estaba todo tranquilo y oscuro. Celeste encendió la linterna de su teléfono y avanzó con cuidado por la sala de ventas hacia la puerta que daba a los cuartos de servicio. Allí se encontraba la pequeña oficina de Matías y el almacén donde se guardaban los productos. La oficina tenía un aspecto normal: una mesa, un ordenador y un armario con documentos. Celeste comenzó a revisar metódicamente las carpetas y los papeles, pero no encontró nada sospechoso. Luego se fijó en el ordenador. Estaba apagado y no tenía contraseña. Decepcionada, pasó a inspeccionar el almacén. Filas de cajas con teléfonos, tabletas, ordenadores portátiles. Todo parecía un almacén normal de una tienda de electrónica, pero algo no la dejaba tranquila. Algo no estaba bien. Miró de nuevo con atención y se dio cuenta de que una de las paredes del almacén tenía un aspecto extraño. Había estantes con cajas, pero si se miraba con atención, se podía ver que había algo detrás. Celeste se acercó y trató de mover la estantería. Para su sorpresa, se movió fácilmente hacia un lado, dejando al descubierto una pequeña puerta. Su corazón latía con fuerza cuando giró la manija. La puerta daba a una pequeña habitación cuya existencia ella ni siquiera sospechaba. Dentro había una caja fuerte y en las estanterías había bolsas selladas con un polvo blanco. Celeste contuvo el aliento. No era una experta, pero incluso ella se dio cuenta de que se trataba de drogas. Había muchas, decenas de paquetes en las estanterías. Junto a ellos había una balanza electrónica y material de embalaje. Sobre una mesita encontró una libreta. Al abrirla, Celeste vio tablas con fechas, nombres y cantidades. Algunos nombres estaban codificados con iniciales, pero reconoció varios de ellos. Eran personas que había visto llegar a la tienda por las noches. Junto a la libreta había un teléfono móvil, que no era el que solía usar Matías. Celeste lo cogió y descubrió que no tenía contraseña. Al hojear los mensajes, encontró una conversación con un contacto llamado DM, sin duda Delia Morales. En los mensajes se hablaba abiertamente no solo de su relación personal, sino también de mercancía, biao y ampou. El nuevo pedido llegará el miércoles. Hay que preparar todo para la distribución. Tu parte es el 15% como siempre, escribió Matías. Quizás ya es hora de subir mi parte al 20%. Yo arriesgo tanto como tú, respondió Delia. Celeste sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Su marido no solo la engañaba, sino que participaba en el tráfico de drogas.
Y Delia no era solo su amante, sino cómplice en ese negocio ilegal. Rápidamente tomó fotos del local, de las bolsas, de la libreta y de algunos mensajes del teléfono. Luego volvió a colocar todo en su sitio, cerró la habitación secreta y se aseguró de que nada delatara su presencia allí. Al salir de la tienda, Celeste se sentó en el coche y se quedó mirando al frente durante unos minutos, incapaz de comprender la magnitud de la traición de Matías. Su marido no era la persona que ella creía que era. Los 8 años de su matrimonio habían sido una mentira. Le temblaban las manos cuando marcó el número de Valeria. «Necesito verte», dijo tratando de que su voz sonara tranquila. «Ahora mismo. Es muy importante». Quedaron en un pequeño bar a las afueras de la ciudad, donde nadie las conocía. Celeste le mostró a Valeria las fotos que había tomado y le contó su descubrimiento. «Matías utiliza la tienda como tapadera para traficar con drogas», concluyó. «Y Delia es su cómplice. Es posible que trabajen para algún proveedor más importante o para un cártel, no lo sé, pero, a juzgar por el tamaño de los paquetes que he visto, es un negocio importante». Valeria parecía conmocionada. «Dios mío, Celeste, eso es peligroso. Matías está involucrado en un delito grave. Si las autoridades se enteran, lo encerrarán durante muchos años». «Lo sé», asintió Celeste. «La cuestión es qué hago ahora». «Debes alejarte de él», dijo Valeria con firmeza. «Inmediatamente. Este tipo de cosas suelen acabar mal. Si Matías se entera de que has descubierto su secreto, puede ser peligroso». «No creo que sea capaz de hacerme daño», negó Celeste con la cabeza. «Pero tienes razón, tengo que irme. No puedo vivir con un hombre que no solo me engaña, sino que se dedica a ese negocio». «La cuestión es cómo irte sin correr peligro», reflexionó Valeria. «Si simplemente pides el divorcio, Matías podría sospechar y empezar a investigar lo que sabes». Celeste se quedó en silencio, mirando las fotos de su teléfono. Las pruebas de la doble vida de su marido estaban delante de ella, pero aún no podía comprender del todo cuántas mentiras había en su relación. «Necesito consultar con un abogado», dijo finalmente, «para saber qué hacer en una situación así. Conozco a un buen abogado especializado en derecho de familia», se ofreció Valeria. «No», negó Celeste con la cabeza. «En este caso, necesito a alguien que no solo sepa de divorcios, sino también de derecho penal». Estaba pensando en Esteban Quintero. Esteban era un viejo amigo de la familia, al que Celeste conocía desde sus años de estudiante. Ahora trabajaba como abogado en un importante bufete y se especializaba en casos complejos, incluidos los penales. «Esteban es una buena elección», asintió Valeria. «Pero ¿estás segura de que quieres involucrar a un conocido? Puede ser peligroso para él». «Esteban me ayudará a averiguar qué hacer con estas pruebas», dijo Celeste. «Y tiene suficiente experiencia para comprender los riesgos. Confío en él». Al día siguiente, Celeste llamó a Esteban y concertó una cita. No le explicó el motivo por teléfono, solo le dijo que necesitaba asesoramiento sobre un asunto personal importante. Esteban la recibió en su oficina, una amplia sala con vistas al parque. No había cambiado mucho desde la última vez que se vieron. Los mismos ojos atentos tras las gafas, la misma voz tranquila y sensata. «¿Cuánto tiempo sin verte, Celeste?», dijo, indicándole una silla frente a su escritorio. «¿Cómo estás?». «No muy bien, la verdad», admitió ella. «Tengo un problema grave, Esteban. Quizá el más grave de mi vida». Él la escuchó atentamente mientras ella le contaba toda la historia. Sus sospechas, el seguimiento a Matías, el descubrimiento de la habitación secreta con las drogas, los mensajes en el teléfono. Celeste le mostró las fotos que había tomado en la tienda. Esteban las examinó con expresión impasible. «Esto es muy grave», dijo finalmente. «A juzgar por la cantidad de drogas que hay en tus fotos, se trata de una distribución a gran escala. En Argentina, esto se castiga con penas de entre 5 y 15 años de cárcel».
Celeste suspiró profundamente. No sé qué hacer, Esteban. Por un lado, Matías es mi marido. A pesar de todo lo que ha pasado, no quiero que vaya a la cárcel. Por otro lado, no puedo hacer la vista gorda ante lo que está haciendo. Lo entiendo, asintió Esteban. Pero hay otro aspecto importante, tu seguridad. El tráfico de drogas es un negocio peligroso. Si Matías o sus socios se enteran de que has descubierto sus actividades, pueden suponer una amenaza para ti. ¿Crees que Matías podría hacerme daño?, preguntó Celeste con desconfianza. Hemos vivido juntos 8 años. No sé de qué es capaz Matías, respondió Esteban con seriedad. Pero sé de lo que son capaces las personas cuando su vida y su libertad están en peligro, especialmente si ya han infringido la ley. Celeste se quedó en silencio, tratando de comprender la gravedad de la situación. ¿Qué me aconsejas?, preguntó ella finalmente. Tienes varias opciones, dijo Esteban. La primera es acudir a la policía con las pruebas que tienes. Pero eso significa que Matías acabará casi seguro en la cárcel y que tú tendrás que estar bajo protección durante algún tiempo. ¿Y las otras opciones? Puedes simplemente alejarte de él, pedir el divorcio e intentar empezar una nueva vida. Pero en ese caso, tendrás que decidir qué hacer con la información sobre sus actividades delictivas. ¿Te refieres a olvidarlo todo?, frunció el ceño Celeste. ¿Dejar que siga distribuyendo drogas? No digo que sea la opción correcta, estremeció Esteban. Solo estoy enumerando las posibilidades. La tercera opción es utilizar las pruebas disponibles para protegerte, pero no necesariamente acudiendo a la policía de inmediato. ¿Cómo? Puedes reunir todas las pruebas, organizarlas y guardarlas en un lugar seguro. Si Matías alguna vez te amenaza o te causa problemas, tendrás una baza a tu favor. Celeste se quedó pensativa. Esa opción le parecía la más sensata. No quería ser la causa del arresto de Matías, pero tampoco podía simplemente olvidar lo que había descubierto. Te ayudaré a preparar el expediente, continuó Esteban. Reuniremos todas las pruebas, documentos, fotografías y haremos copias. Una parte se quedará contigo, otra conmigo, y otra se la entregaremos a un notario con instrucciones de que la abra en determinadas circunstancias. Suena razonable, dijo Celeste lentamente. ¿Pero qué hago con Matías? ¿Cómo puedo alejarme de él de forma segura? La forma más segura es fingir que no sabes nada de sus actividades ilegales, respondió Esteban. Dile que ya no lo amas o que no puedes perdonarle la infidelidad, pero no menciones las drogas. Deja que piense que se trata solo de vuestra relación personal. Pero, ¿y si empieza a amenazarme o a presionarme? Entonces insinúa que sabes más de lo que dices y que tienes pruebas que pueden causarle serios problemas, pero solo en caso de emergencia. Y, Celeste, Esteban la miró con seriedad. Ten mucho cuidado. No le cuentes a nadie, excepto a tus amigos más cercanos, lo que has descubierto. Celeste asintió. Esteban tenía razón. La situación era mucho más peligrosa de lo que parecía a primera vista. No se trataba solo de un marido infiel, sino de un hombre involucrado en delitos graves. Gracias, Esteban, dijo ella, levantándose. Seguiré tu consejo. ¿Podemos vernos mañana para empezar a trabajar en los documentos? Por supuesto, asintió él. Te reservaré tiempo y, Celeste, intenta comportarte como de costumbre en casa. No des a Matías motivos para sospechar que sabes algo. Al salir de la oficina de Esteban, Celeste sintió una extraña tranquilidad. Por primera vez en muchos días, tenía un plan. Ya no era una víctima indefensa de las circunstancias. Ahora sabía la verdad y podía tomar una decisión consciente sobre su futuro. Por la noche, cuando Matías regresó a casa, ella lo recibió como de costumbre, con la cena preparada y preguntándole cómo le había ido el día. Él le contó algunos problemas con los proveedores y le habló de una nueva línea de teléfonos que pronto saldría a la venta. Celeste escuchaba y asentía, pensando en lo bien que había aprendido a mentir.
O tal vez siempre había sabido hacerlo y ella simplemente no se había dado cuenta. Por la noche, tumbada junto a Matías, que dormía, miraba la oscuridad y pensaba en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. Se había casado con Matías creyendo que lo conocía, que construiría una familia feliz con él. Ahora se daba cuenta de que nunca había conocido realmente a ese hombre. Le dolía y le daba miedo, pero en lo más profundo de su ser ya estaba naciendo una determinación. Lo superaría, se defendería, y pasara lo que pasara, nunca más permitiría que la engañaran. Por la mañana, después de que Matías se marchara, Celeste llamó al colegio y pidió el día libre. A continuación, reunió todos los documentos importantes: el certificado de matrimonio, los extractos bancarios, los documentos del piso y del coche, y se dirigió a la oficina de Esteban. Pasaron varias horas sistematizando las pruebas contra Matías y elaborando un dossier detallado sobre sus actividades delictivas. «Haré varias copias de este dossier», dijo Esteban, guardando los documentos en una carpeta. «Una para ti, otra la guardaré en mi caja fuerte y otra se la daremos al notario con instrucciones de que la abra si te pasa algo». «¿Crees que es realmente necesario?», preguntó Celeste, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. «Espero que no», respondió Esteban con suavidad. «Pero es mejor estar preparados para cualquier eventualidad. ¿Es tu seguro?». Celeste asintió con la cabeza. Ahora que sabía la verdad sobre Matías, no podía permitirse ser ingenua. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Cuándo debería hablar con él sobre el divorcio?». «No te precipites», le aconsejó Esteban. «Primero asegúrate de que todos tus documentos personales y objetos de valor están en un lugar seguro, fuera del alcance de Matías. Quizás sea buena idea abrir una nueva cuenta bancaria de la que él no sepa nada. Y piensa dónde vas a vivir después de hablar con él». «Puedo quedarme con Valeria», dijo Celeste. «Ya me lo ha ofrecido». «Bien, pero no le digas a Matías dónde vas a vivir exactamente. Cuanto menos sepa, mejor». Celeste asintió con la cabeza. Esteban tenía razón, tenía que protegerse. «Gracias», dijo con sinceridad. «No sé qué haría sin tu ayuda». «No me des las gracias», sonrió Esteban. «Para eso están los amigos». Las 2 semanas siguientes se convirtieron para Celeste en una auténtica operación de recopilación de pruebas. Actuó metódicamente, siguiendo las recomendaciones de Esteban. Compró un nuevo teléfono, del que Matías no sabía nada, y lo utilizó exclusivamente para guardar las pruebas. Abrió una cuenta bancaria separada en otro banco y poco a poco fue transfiriendo allí parte de sus ahorros, no tanto como para despertar las sospechas de Matías, pero sí lo suficiente como para asegurarse un colchón financiero para los primeros tiempos. Lo más difícil era mantener la apariencia de una vida normal. Todas las noches recibía a su marido con la cena, escuchaba sus historias sobre el día y respondía a sus preguntas sobre el colegio y los alumnos. Sonreía cuando él la besaba y no se estremecía cuando la tocaba. A veces le parecía que se había convertido en la actriz de una extraña obra de teatro sobre una pareja feliz. Esteban la ayudaba a estructurar la información recopilada. Se reunían 3 veces por semana, en diferentes cafeterías, lejos del centro de la ciudad, donde los conocidos de Matías podían verlos. Cada vez, Celeste traía nuevas pruebas, fotos, grabaciones de conversaciones telefónicas, notas sobre las reuniones de su marido con personas sospechosas. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo Esteban durante una de esas reuniones mientras revisaba el nuevo material. «Pero no te olvides de tu seguridad. Si sientes la más mínima amenaza, sal inmediatamente de casa». «No creo que Matías sospeche nada», respondió Celeste removiendo el café intacto. «Es demasiado seguro de sí mismo. Me considera una profesora ingenua que no entiende nada de sus asuntos». «Es precisamente esa seguridad en sí mismos lo que delata a los delincuentes», asintió Esteban. «Pero ten cuidado de todos modos, especialmente cuando los sigas».
Celeste siguió vigilando a Matías, pero ahora lo hacía de forma más profesional. Compró una pequeña cámara con un potente zoom que le permitía tomar fotos nítidas desde lejos y una pequeña grabadora para grabar conversaciones. Con la ayuda de estos dispositivos, logró documentar varios encuentros de Matías con personas que, al parecer, eran sus proveedores o clientes. Un hallazgo especialmente valioso fue la libreta que Matías dejó accidentalmente en el bolsillo de su chaqueta. Mientras él se duchaba, Celeste fotografió rápidamente cada página. La libreta contenía anotaciones sobre transacciones, nombres codificados y cantidades. Esteban la ayudó a descifrar algunas de ellas. «Mira», le mostró una de las anotaciones. «Aquí figura el peso de la mercancía, su valor y la parte que recibe Matías. Por lo visto, trabaja como intermediario entre un gran proveedor, identificado como L, y los distribuidores locales. ¿Quién crees que es DM?», preguntó Celeste, señalando las iniciales que aparecían con frecuencia en los registros. «Probablemente sea Delia Morales», respondió Esteban. «Su nombre aparece junto a las cantidades, seguramente es su parte de las transacciones». Celeste asintió con la cabeza. Delia no era solo la amante de Matías, era su socia en el negocio de la droga. Eso explicaba muchas cosas. ¿Por qué se había acercado tanto a ella y por qué ocultaba su relación? Una vez, mientras revisaba las fotos que había tomado, Celeste notó algo extraño. «Mira», le dijo a Esteban, mostrándole la foto de la habitación secreta de la tienda. «En esta estantería hay paquetes con el logotipo de una empresa de cosméticos, pero ¿qué hacen en una tienda de electrónica?». Esteban examinó atentamente la foto. «Interesante observación. Quizás utilizan esos envases para transportar drogas, o es parte de su plan para blanquear dinero. Delia trabaja en una tienda de cosméticos», dijo Celeste pensativa. «Quizás también utilizan esa tienda para sus planes». «Vale la pena investigarlo», asintió Esteban. «Pero ten mucho cuidado. No llames la atención». Al día siguiente, Celeste entró en la tienda donde trabajaba Delia con el pretexto de comprar una crema. Era una pequeña boutique en un centro comercial especializada en cosméticos importados de alta gama. Delia estaba detrás del mostrador, una mujer delgada, morena, con un maquillaje llamativo y una sonrisa segura de sí misma. No conocía a Celeste, así que le ofreció amablemente ayuda para elegir un producto. «Necesito una crema facial», dijo Celeste, observando atentamente la tienda. En una esquina lejana vio una puerta con un letrero que decía «Solo personal». Probablemente era el almacén. Mientras Delia le hablaba de los diferentes tipos de cremas, Celeste la observaba de reojo. Así que esa era la elegida por Matías. Joven, llamativa, segura de sí misma. Todo lo contrario que Celeste, con su discreción e inteligencia. Era extraño, pero no sentía odio hacia esa mujer, solo una fría curiosidad y un ligero desdén. Después de comprar la crema más barata de las que le ofrecieron, Celeste salió de la tienda. En la calle, sacó el teléfono y tomó varias fotos de la entrada de la boutique y del letrero. Luego entró en una cafetería de enfrente y pidió un café sin dejar de observar. Una hora más tarde, vio a Delia salir de la tienda y subir a un taxi. Eran solo las 2 de la tarde, demasiado pronto para terminar la jornada laboral. Siguiendo su intuición, Celeste llamó a otro taxi y pidió que siguiera al coche de Delia. El taxi la llevó a un lugar conocido, la tienda de electrónica de Matías. Celeste pagó al conductor y se bajó en la calle de al lado, donde no podían verla. Delia entró en la tienda por la puerta principal. Era un día laborable y seguramente había clientes y empleados en la tienda. Eso significaba que no había ido allí en secreto, quizá tenía alguna razón legítima para visitarla. Celeste decidió arriesgarse. Esperó a que salieran varios clientes de la tienda y luego cruzó rápidamente la calle. En lugar de entrar por la puerta principal, se dirigió a la puerta trasera,
cuya llave siempre llevaba consigo. Abrió la puerta con cuidado y escuchó. Desde la sala comercial se oían las voces de los clientes y los vendedores, pero en los cuartos traseros todo estaba en silencio. Celeste pasó de puntillas por el almacén hasta la oficina de Matías. La puerta estaba entreabierta y se oían voces apagadas. Se acercó con cuidado y miró por la rendija entre la puerta y el marco. Lo que vio no fue una sorpresa, pero aún así le dolió en el corazón. Matías estaba sentado en su sillón y Delia se había acomodado en su regazo. Se besaban con pasión, con impaciencia, como personas que llevan mucho tiempo profundamente enamoradas. «No puedo esperar a que llegue la noche», susurró Delia separándose de sus labios. «Tengo una sorpresa para ti». «¿Cuál?», preguntó Matías acariciándole la espalda. «Ya lo verás», respondió ella con una sonrisa enigmática. «Pero puedo decirte que Leandro está muy contento con el último pedido, tanto que quiere aumentar el volumen». «Es una excelente noticia», asintió Matías con seriedad. «Pero debemos tener cuidado. Han robado la tienda de al lado y hay más policía por los alrededores». «No te preocupes», Delia volvió a besarlo. «Nadie sospechará de un respetable propietario de una tienda de electrónica y una vendedora de cosméticos en asuntos así. Somos demasiado normales para eso». Volvieron a besarse y las manos de Matías se deslizaron bajo la blusa de Delia. Celeste retrocedió en silencio. No necesitaba ver el resto. Ya tenía la confirmación de todo lo que sabía. Y aún más, ahora sabía el nombre del proveedor, anotado en la libreta como L. Leandro. Tan silenciosamente como había entrado, salió de la tienda por la puerta trasera y se alejó rápidamente. Se sentía extrañamente vacía. Esperaba que la escena con Matías y Delia le provocara una tormenta de emociones, celos, ira, dolor. Pero en cambio solo sentía cansancio y un ligero alivio. Ahora sabía con certeza que Matías no merecía ni su amor ni su fidelidad. Su matrimonio estaba condenado al fracaso. Esa misma tarde se reunió con Esteban en su oficina. Allí nadie podía verlos juntos por casualidad y pudieron discutir tranquilamente las pruebas que habían reunido. «Ya casi hemos terminado», dijo Esteban colocando sobre la mesa las fotos, los apuntes y los documentos. «Tenemos pruebas de tráfico de drogas, blanqueo de dinero a través de la tienda y posiblemente evasión fiscal. Es más que suficiente para un caso penal grave». «No quiero que Matías vaya a la cárcel», dijo Celeste en voz baja. «Solo quiero divorciarme de él y empezar una nueva vida». «Lo entiendo», asintió Esteban. «Pero estas pruebas son tu seguro. Si empieza a amenazarte o a causarte problemas, podrás utilizarlas como medio de presión». Celeste hojeó pensativa las fotos. En una de ellas aparecía Matías estrechando la mano de un hombre alto, con el pelo corto y una cicatriz en la mejilla. «Probablemente sea Leandro», supuso Esteban. «Por lo que parece, es una figura importante en el negocio local de la droga. He investigado un poco, con cuidado, a través de gente de confianza. Su nombre completo es Leandro Vargas, y la policía sospecha de él desde hace tiempo, pero no tiene pruebas. Entonces, Matías está metido con gente realmente peligrosa», constató Celeste. «Por eso debes tener mucho cuidado», dijo Esteban con seriedad. «¿Cuándo piensas hablar con él sobre el divorcio?» «Pronto», respondió Celeste. «Solo me queda recoger mis cosas y mis documentos. Valeria me dijo que puedo quedarme en su casa hasta que encuentre un lugar donde vivir». «Está bien», asintió Esteban. «Te ayudaré a preparar los documentos para el divorcio. Y estas pruebas las pondremos en un sobre y haremos 3 copias. Una para ti, otra para mí y otra para la caja de seguridad del banco». Pasaron el resto de la tarde preparando el paquete definitivo de documentos. Esteban fue meticuloso y minucioso. Cada fotografía iba acompañada de una leyenda con la fecha y el lugar, y cada grabación de una conversación iba acompañada de una transcripción. Al final,
Redactaron una descripción detallada del plan criminal en el que habían participado Matías y Delia. «Ya está», dijo Esteban sellando el último sobre. «Ahora tienes todo lo necesario para defenderte». Celeste miró las pulcras pilas de documentos y pensó en lo extraño que había dado un giro su vida. Hacía solo un mes estaba segura de que viviría con Matías hasta el fin de sus días. Ahora se preparaba para el divorcio y para una nueva etapa de su vida sin él. «Gracias, Esteban», dijo con sinceridad. «No sé qué habría hecho sin tu ayuda». «Te las habrías arreglado», sonrió él. «Eres más fuerte de lo que crees y más inteligente». Sus palabras le calentaron el corazón. En las últimas semanas había sentido realmente una nueva fuerza en su interior, la fuerza de una mujer que ya no permitiría que la engañaran ni la utilizaran. «¿Cuándo volverás a casa hoy?», preguntó Esteban. «Tarde», respondió Celeste. «Matías dijo que tenía una reunión con los proveedores y que se quedaría en la tienda. Sé que es mentira, seguramente estará con Delia, pero eso me viene bien. Así podré recoger algunas cosas sin que él se entere». «Ten cuidado», le recordó Esteban, «y ten el teléfono a mano. Si algo sale mal, llámame inmediatamente». Celeste prometió tener cuidado y, después de despedirse de Esteban, se fue a casa. Sentía una extraña tranquilidad, como si finalmente hubiera tomado una decisión después de largos meses de dudas. En casa, reunió metódicamente las cosas más necesarias: ropa, documentos, objetos personales que le eran queridos. Lo guardó todo en una pequeña maleta que escondió en el trastero. Mañana, cuando Matías se fuera a trabajar, la cogería y se la llevaría a Valeria. Luego sacó un sobre grande de color manila en el que Esteban había guardado una copia de todas las pruebas que habían reunido. Lo guardó en su maletín de trabajo, donde lo llevaría siempre consigo como garantía de seguridad. Una vez terminados los preparativos, Celeste se sentó a la mesa de la cocina y escribió una breve carta a Matías explicándole su decisión de divorciarse. No mencionó nada sobre las drogas ni sobre Delia, solo que su relación había llegado a su fin y que quería empezar una nueva vida. Le dejaría la carta después de hablar con él, cuando se marchara de casa. Eran casi las 12 de la noche cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura. Matías había vuelto a casa. Celeste guardó rápidamente la carta en el bolsillo y se preparó para recibir a su marido como de costumbre, con una sonrisa y preguntas sobre su día. Mientras interpretaba el papel de esposa amorosa, dentro de ella crecía la certeza de que había tomado la decisión correcta. Mañana, cuando terminara los últimos preparativos, sería el momento de actuar, el momento de liberarse de la mentira y comenzar un nuevo capítulo de su vida. La mañana amaneció nublada, con pesados nubarrones sobre la ciudad que prometían lluvia para la tarde. Celeste se despertó antes de lo habitual, sintiendo una vaga inquietud. Matías ya se había ido. Su lado de la cama estaba vacío y frío. Últimamente solía irse a trabajar sin despertarla, y ella se alegraba de ello. Cada vez que tenía que fingir ser una esposa amorosa, se le hacía más difícil. Hoy era un día importante. Por fin se había decidido a hablar con Matías sobre el divorcio. Ayer había trasladado la mayor parte de sus cosas al apartamento de Valeria, dejando solo lo mínimo en casa para no levantar sospechas. Todos los documentos necesarios estaban bien escondidos y la copia del expediente de Matías estaba en su bolso. Estaba lista para empezar una nueva vida. Después de desayunar, Celeste se fue al colegio. El día pasó como en una nube. Impartió las clases de forma mecánica, habló con sus compañeros y corrigió los cuadernos de los alumnos. Por dentro, se preparaba para la conversación de la noche, repasando en su cabeza los posibles escenarios. Matías podía reaccionar de diferentes maneras, desde una aceptación tranquila hasta acusaciones airadas. Tenía que estar preparada para todo. Después de clase, Celeste volvió a casa y empezó a preparar la cena, como de costumbre. Era un ritual extraño.
preparar la última cena para el hombre con el que iba a divorciarse, pero decidió hacerlo todo bien, sin dramas ni escándalos. Mientras el pollo se cocinaba en el horno, Celeste miró su teléfono. Había un mensaje de Esteban. «Todo listo. Llámame si necesitas ayuda». Sonrió. Saber que no estaba sola le hacía sentir mejor. El sonido de la puerta al abrirse la hizo sobresaltarse. Era extraño. Matías solía volver mucho más tarde. Celeste se secó las manos con un paño de cocina y se dirigió al recibidor, preparándose para recibir a su marido. Pero no era Matías quien estaba en la puerta. Delia Morales, la amante de su marido, estaba en el umbral de su casa. Llevaba un vestido rojo brillante y zapatos de tacón alto, con un maquillaje llamativo y una sonrisa segura en los labios. Celeste se quedó paralizada, sin poder creer lo que veían sus ojos. «Tú debes de ser Celeste», dijo Delia, entrando sin ceremonias en la casa. «Por fin nos conocemos». Celeste mantuvo la calma exterior, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Qué haces en mi casa?», preguntó, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Delia se rió, con una risa aguda y desagradable. «¿En tu casa?», sacudió la cabeza. «No, querida, esta ya no es tu casa. Matías me ha dicho que sospechas algo, que estás haciendo demasiadas preguntas. Es peligroso, para todos nosotros». Celeste sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Matías sabía de sus sospechas? ¿Desde cuándo? ¿Y qué le había contado exactamente a Delia? «No entiendo de qué está hablando», dijo, tratando de ganar tiempo. «Y le pediría que se marchara de mi casa». «¿Tu casa?». Delia volvió a reírse, pasando al salón y mirando a su alrededor sin ceremonias. «Pronto será nuestra casa, la de Matías y la mía. Y tú tendrás que buscarte otro lugar donde vivir, lejos de aquí, muy lejos». En su voz resonaba una amenaza velada, y Celeste comprendió que la situación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Delia no había venido solo para hablar, había venido para deshacerse de su rival. «¿Dónde está Matías?», preguntó Celeste, sacando discretamente el teléfono del bolsillo. No quería quedarse a solas con aquella mujer. «Llegará enseguida», sonrió Delia. «Lo hemos hablado todo y él está de acuerdo conmigo. Tienes que desaparecer, Celeste, salir de nuestras vidas». Delia empezó a pasearse por el salón, mirando las fotos de las paredes y tocando los adornos de las estanterías. Se comportaba como la dueña de la casa, inspeccionando su nueva adquisición. «¡Qué cutre!», dijo con desdén, señalando los muebles sencillos y la decoración modesta. «Matías se merece algo mejor. Nosotros nos merecemos algo mejor». Celeste se quedó callada, observándola. Por dentro, estaba preparada para enfrentarse a Matías, pero no a su amante. Esta situación superaba todos sus planes. «¿Sabes?», continuó Delia, «hacía tiempo que quería conocerte. Quería ver qué tenías de especial para que Matías llevara tanto tiempo contigo. Pero ahora veo que nada. Eres simplemente conveniente. Callada, discreta, no haces preguntas innecesarias, al menos antes». Celeste sintió cómo la ira crecía en su interior. Esa mujer no solo le había quitado a su marido, sino que además había participado con él en un negocio ilegal. Y ahora venía a su casa a insultarla. «¿Qué te ha contado Matías exactamente?», preguntó, decidida a averiguar hasta qué punto su marido había puesto a Delia al corriente de sus sospechas. «Bastante», respondió evasivamente. «Se ha dado cuenta de que lo sigues, que revisas su teléfono, que haces preguntas extrañas sobre la tienda. Esto no puede seguir así, querida. No podemos permitir que te metas en nuestros asuntos». Así que Matías se había dado cuenta de que la vigilaba. Celeste se maldijo por su descuido. Creía que había pasado desapercibida, pero, evidentemente, había subestimado a su marido. «No sé a qué Beths te refieres», dijo, continuando con su papel de esposa ingenua. «Matías tiene una tienda de electrónica. ¿Qué tiene eso de secreto?».
Delia se acercó y su sonrisa se volvió abiertamente siniestra. No juegues conmigo, Celeste. No eres tan tonta como intentas parecer, pero yo tampoco soy tan simple como crees. No dejaré que te interpongas en nuestro camino. En ese momento, la puerta de entrada se abrió de nuevo y Matías entró en la casa. Al ver a Delia y Celeste cara a cara en el salón, se quedó paralizado por un instante, pero rápidamente se recompuso. «Veo que ya se conocen», dijo con fingida despreocupación. «Oh, sí», sonrió Delia, acercándose a él y besándolo en los labios delante de Celeste. «Estábamos hablando del futuro, de su futuro». Matías miró a Celeste con una mirada fría y extraña. Ella no reconocía a ese hombre. ¿Dónde estaba el hombre amable y cariñoso con el que se había casado hacía 8 años? «Celeste, tenemos que hablar», dijo él. «¿En serio?», respondió ella fríamente. «¿Por qué no me explicas primero qué hace tu amiga en nuestra casa?» «Es una conversación entre Delia y yo», dijo Matías con firmeza. «Hemos decidido que así es más honesto, poner todas las cartas sobre la mesa». «¿Todas las cartas sobre la mesa?», repitió Celeste. «Está bien, entonces seamos sinceros. ¿Me estás engañando con esa mujer?» «Sí», respondió Matías con sencillez, y su franqueza dejó a Celeste sin palabras por un instante. «Delia y yo llevamos juntos más de 1 año, y la amo». «¿La amas?», repitió Celeste como un eco. «Has traicionado a nuestra familia, a nuestro matrimonio por... ¿qué? ¿Por una aventura con una vendedora de cosméticos?» El rostro de Delia se desencajó por la ira. «Cuida tu lengua», siseó. «No soy solo una vendedora, soy la socia comercial de Matías. Estamos construyendo un futuro juntos, y tú te has quedado en el pasado». «Socia en el negocio», repitió lentamente Celeste mirando a su marido. «¿En qué negocio? ¿En la venta de aparatos electrónicos o en el contrabando de drogas?» Matías palideció y Delia aspiró bruscamente. Celeste comprendió que había dado en el clavo. No esperaban que supiera tanto. «¿De qué estás hablando?», intentó fingir Matías, pero su voz tembló. «Sabes perfectamente de lo que estoy hablando», dijo Celeste con calma. Él se volvió y su mirada se volvió dura. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo. «Ahora mismo recogerás tus cosas y te irás, lejos, y nunca volverás. No tendrás contacto con nuestros conocidos comunes, ni intentarás ponerte en contacto conmigo. Desaparecerás de nuestras vidas, para siempre». «¿Y si me niego?», preguntó Celeste, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces tendremos problemas», dijo Matías amenazadoramente. «Problemas graves». «¿Y crees que me iré sin más?», preguntó ella. «¿Te dejaré la casa, el coche, todo lo que hemos construido juntos?» «La casa ya no es tuya», gritó Delia perdiendo el control. «Vete, vete de nuestra vida». Agarró un jarrón de la estantería y lo lanzó contra la pared. El jarrón se rompió y los fragmentos se esparcieron por toda la habitación. Matías no la detuvo, sino que, como si hubiera recibido una señal, se dirigió al dormitorio. «Tienes 1 hora», le dijo por encima del hombro. «Recoge lo imprescindible y vete. El resto puedes recogerlo luego, cuando esté en el trabajo». Celeste oyó cómo abría el armario y empezaba a tirar sus cosas al suelo. Delia lo siguió, y pronto se oyeron ruidos de ropa esparcida y el estruendo de objetos al caer. Celeste se quedó en medio del salón, aturdida y desconcertada. Todo estaba saliendo mal. Ella quería discutir el divorcio con calma, dividir los bienes de forma civilizada, pero ahora la estaban echando literalmente de su propia casa. Una parte de ella quería gritar, empezar a resistirse, llamar a la policía, pero otra parte, la racional y cautelosa, entendía que no era el momento de la confrontación. Matías y Delia estaban fuera de sí, y la situación podía volverse peligrosa. Celeste respiró hondo para calmarse. Tenía un plan y lo seguiría.
La mayor parte de sus cosas ya estaban en casa de Valeria, los documentos y los objetos de valor estaban a salvo, y lo más importante, tenía pruebas contra Matías y Delia, su seguro. Sacó el teléfono y escribió rápidamente un mensaje a Esteban. Lo saben, Matías y Delia me están echando de casa. Todo va bien, sigo con el plan. Luego se dirigió tranquilamente al dormitorio. Matías y Delia estaban allí. Él estaba tirando su ropa del armario y ella tirando los cosméticos y las joyas del tocador. Al ver a Celeste, se detuvieron, listos para resistirse. «No se preocupen», dijo Celeste con calma. «Me voy. Solo necesito llevarme algunas cosas». Comenzó a recoger metódicamente la ropa esparcida, seleccionando solo lo más necesario. Matías y Delia la observaban con recelo, claramente sin esperar tal sumisión. «¿Eso es todo?», preguntó Delia con desconfianza. «¿Sin berrinches? ¿Sin amenazas? ¿Y eso cambiaría algo?». Celeste se encogió de hombros. «Ustedes ya tomaron su decisión. Yo tomé la mía». Terminó de recoger sus cosas y se dirigió al baño, donde recogió tranquilamente sus artículos de tocador. Luego regresó a la sala, donde Matías y Delia seguían de pie, sin saber cómo reaccionar ante su comportamiento. «Hay una cosa que no entiendo», dijo Celeste, mirando a su marido. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace un año, cuando empezaste a salir con ella? ¿Por qué no hace 2 años? ¿Por qué seguiste viviendo conmigo si amabas a otra?». Matías apartó la mirada. Claramente no estaba preparado para esa pregunta. «Eso no importa», intervino Delia. «Lo importante es que ahora está conmigo, y tú te vas, para siempre». Celeste asintió, aceptándolo. Luego sacó un sobre grande de su bolso y lo dejó sobre la mesa de centro. «¿Qué es eso?», preguntó Matías mirando el sobre con recelo. «Ábrelo cuando me haya ido», respondió Celeste con calma. «Considéralo mi regalo de despedida». Levantó la bolsa con sus cosas y se dirigió hacia la salida. En la puerta, se volvió por última vez. «8 años, Matías», dijo en voz baja. «8 años de nuestra vida. ¿Y para qué?». Sin esperar respuesta, salió de la casa y cerró la puerta tras de sí. En la calle comenzaba a llover. Las primeras gotas caían sobre el asfalto formando círculos oscuros. Celeste levantó la cara hacia el cielo, dejando que la lluvia lavara las lágrimas que finalmente corrían por sus mejillas. No miró atrás mientras se dirigía a su coche. No vio que Matías se acercaba a la ventana y la observaba marcharse con una extraña expresión en el rostro, una mezcla de alivio y vago pesar. Celeste se sentó en el coche y se permitió unos minutos para sentarse y ordenar sus pensamientos. Luego arrancó el motor y se alejó de la casa que había sido su fortaleza durante los últimos 8 años. No sentía ira ni desesperación, solo un extraño alivio y la certeza de que estaba haciendo lo correcto. La lluvia arreciaba cuando llegó a la casa de Valeria. Su amiga la esperaba en la puerta, preocupada por el mensaje que Celeste le había enviado por el camino. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», preguntó Valeria mientras la ayudaba a llevar las cosas. «Estás empapada y pálida como la muerte». «No pasa nada», sonrió Celeste con cansancio. «Solo que todo ha terminado. Mi matrimonio, mi antigua vida, todo». Entraron en el apartamento y Valeria la obligó a darse una ducha caliente y ponerse ropa seca. Luego se sentaron en la cocina y Celeste le contó a su amiga lo que había pasado. «¿Te echaron de tu propia casa?», exclamó Valeria indignada. «Es una injusticia. Tenemos que llamar a la policía». «No», negó Celeste con la cabeza. «Ahora no es el momento. Les di un sobre con las pruebas. Deja que lo lean primero. Después decidiremos qué hacer. ¿Y si lo tiran sin leerlo?». «No lo tirarán», dijo Celeste con seguridad. «Están demasiado preocupados por lo que sé de sus asuntos. Seguro que abrirán el sobre para ver lo peligrosa que soy para ellos». Valeria negó con la cabeza, todavía sin poder creer lo que había pasado. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Qué plan tienes?».
Celeste miró pensativa por la ventana, donde seguía lloviendo. Ya había anochecido y las gotas de agua, iluminadas por las farolas, parecían hilos de plata. Ahora esperamos, dijo en voz baja. Mañana llamaré a Esteban y decidiremos qué hacer. Y hoy solo quiero descansar. Por primera vez en mucho tiempo me siento libre, libre de mentiras y fingimientos. Valeria abrazó a su amiga y Celeste se permitió relajarse en sus brazos. Le esperaban muchas dificultades: el divorcio, la búsqueda de una nueva vivienda, tal vez incluso un juicio. Pero ahora, en ese momento, solo sentía alivio. Lo peor ya había pasado. Había tomado una decisión y había encontrado la fuerza para marcharse. La lluvia seguía golpeando las ventanas, borrando el pasado y trayendo la promesa de un nuevo comienzo. En cuanto se cerró la puerta detrás de Celeste, Delia soltó una risa triunfante y abrazó a Matías. «¡Por fin!», exclamó. «¿Has visto su cara? Tan sumisa, tan lastimera. Pensaba que se resistiría, que montaría un escándalo, pero se ha ido sin más». Matías no compartía su entusiasmo. Algo en el comportamiento de Celeste le había alarmado. Estaba demasiado tranquila, demasiado serena para una mujer que acababa de ser expulsada de su propia casa. ¿Y ese sobre? ¿Qué hay en ese sobre?, preguntó Delia como si le hubiera leído el pensamiento. Se acercó a la mesita y cogió el gran sobre marrón que había dejado Celeste. «No lo sé», respondió Matías lentamente. «Dijo que lo abriéramos cuando se fuera». «Bueno, ya se ha ido», se encogió de hombros Delia. «Veamos qué hay aquí». Se sentó en el sofá y empezó a abrir el sobre. Matías se sentó a su lado, sintiendo de repente una extraña inquietud. Conocía a su esposa, su exesposa, como una persona reservada y racional. Si había dejado ese sobre, significaba que contenía algo importante. Delia vació el contenido del sobre la mesa. Matías sintió que se le cortaba la respiración. Ante ellos había fotos, mensajes impresos, tablas con fechas y cantidades, toda su actividad delictiva documentada con meticulosidad. «¿Qué es esto?», susurró Delia, hojeando las fotos. «¿De dónde lo ha sacado?». Matías examinó en silencio las pruebas. Ahí estaba la foto de la habitación secreta de su tienda, con bolsas de droga en las estanterías. Ahí estaba la foto de su encuentro con Leandro en la entrada trasera de la tienda. Ahí estaba la copia impresa de los mensajes de texto entre él y Delia, donde hablaban de los envíos y la mercancía. «Nos estaba vigilando», dijo en voz baja. «Todo este tiempo ha estado reuniendo pruebas». «¿Pero cómo?», exclamó Delia, revolviendo los papeles con manos temblorosas. «¿Cómo ha conseguido fotografiar la habitación secreta? Si siempre la cierras con llave». «Tiene un juego de llaves de repuesto de la tienda», respondió Matías, sintiendo cómo le invadía el pánico. «Se las di por si acaso, cuando abrí la tienda. Nunca pensé que las usaría». Delia tomó una hoja de papel que estaba separada del resto de documentos. Era una carta escrita a máquina y firmada por Celeste. «Escucha», dijo ella y comenzó a leer. «Matías y Delia, si están leyendo esta carta, significa que ya me fui de casa, tal como lo exigieron. No voy a perder tiempo con acusaciones ni emociones. Ambos saben perfectamente lo que hicieron. Pero hay algo más importante que deben saber. Tenéis ante vosotros una copia del expediente que he recopilado sobre vuestras actividades delictivas. Contiene todas las pruebas de vuestra implicación en el tráfico de drogas, fotografías, grabaciones de conversaciones, datos sobre suministros y ventas, nombres de vuestros cómplices, incluido Leandro Vargas. Ya se ha enviado otra copia de este expediente a la Policía Federal con instrucciones de abrirlo e iniciar la investigación 24 horas después de su recepción». Delia se quedó en silencio, su rostro palideció. Matías arrebató la carta y siguió leyendo. «La tercera copia está en poder de mi abogado con instrucciones de entregarla inmediatamente a las fuerzas del orden si me ocurre algo.
La cuarta está en una caja de seguridad que puede abrir mi persona de confianza en caso de mi desaparición o muerte. Tienen dos opciones. Pueden intentar encontrarme, amenazarme o hacerme daño, pero entonces todas estas pruebas llegarán a la policía y pasarán los próximos 15 años en la cárcel. O pueden dejarme en paz y no tomaré más medidas. No quiero venganza, solo quiero empezar una nueva vida sin ustedes. Decidan. Celeste. Se hizo un silencio sepulcral. Matías releía la carta una y otra vez, buscando alguna trampa o algún farol. Pero en el fondo sabía que Celeste no mentía. Realmente había enviado copias del expediente a la policía y a su abogado. Siempre había sido previsora y metódica. «Está fingiendo», dijo finalmente Delia, pero su voz temblaba. «No se habría metido con la policía. Es peligroso». «No», negó Matías con la cabeza. «No conoces a Celeste como yo. Ella no es de las que fingen. Si dice que ha enviado el expediente a la policía, es que lo ha hecho». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Delia, presa del pánico. «No podemos permitir que destruya todo lo que hemos construido. Tenemos que encontrarla y obligarla a recuperar esos documentos de la policía». «¿Cómo?», sonrió amargamente Matías. ¿Amenazarla? ¿Torturarla? ¿Matarla? No lo entiendes. Si le pasa algo, todas esas copias llegarán automáticamente a donde deben llegar. Lo tiene todo pensado. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, pensando febrilmente. La situación parecía desesperada. Si la policía iniciaba una investigación, estarían acabados. Tenían demasiados vínculos con Leandro y su cártel, demasiadas pruebas en su contra. «Tenemos que huir», dijo Matías con determinación. «Ahora mismo. Recoger todo el dinero, los objetos de valor y salir de la ciudad. Del país». «¿Huir?», repitió Delia incrédula. «¿Dejarlo todo y marcharnos?». «Tenemos otra opción», preguntó Matías bruscamente. 24 horas, Delia. En 24 horas la policía comenzará la investigación. Y cuando se den cuenta de que estamos relacionados con Leandro, todos los servicios federales nos buscarán. Tenemos que desaparecer. Ahora mismo». Delia lo miró, dándose cuenta poco a poco de que tenía razón. Todos sus planes, todos los sueños de una vida rica que habían construido, se desmoronaban ante sus ojos. Y todo era culpa de esa silenciosa e invisible Celeste, a quien ella tanto despreciaba. «¿Cuánto dinero tenemos?», preguntó Delia, pasando instantáneamente a un modo práctico. «En la caja fuerte de la tienda hay unos $50,000, respondió Matías. «Y otros 10,000 en una caja de seguridad. Pero los bancos ya están cerrados. Tendremos que arreglárnoslas sin ellos». «Yo tengo unos 20,000 en mi apartamento», dijo Delia. «Y las joyas que me regalaste se pueden vender». «Bien», asintió Matías. «Iré a la tienda a por el dinero. Tú ve a tu casa y recoge todo lo de valor. Nos vemos en 1 hora en la gasolinera a las afueras de la ciudad, donde empieza la carretera a Buenos Aires». «¿Y qué hay de Leandro?», preguntó Delia. «Tenemos que avisarle. Si la policía empieza a investigar, también lo buscarán a él». «Olvídate de Leandro», dijo Matías con dureza. «Él se las arreglará solo. Ahora solo pensemos en nosotros. Si se entera de que la policía puede ir tras él por nuestra culpa, se deshará de nosotros para cubrir sus huellas». Delia palideció aún más. Sabía que Matías tenía razón. Leandro era despiadado con quienes le causaban problemas. Era mejor huir sin llamar su atención. «¿A dónde iremos?», preguntó ella. «Primero a Buenos Aires», respondió Matías. «Luego, tal vez a Uruguay o Paraguay, donde sea más difícil encontrarnos». Comenzaron a prepararse apresuradamente. Matías tomó los pasaportes, varias mudas de ropa y los cargadores de los teléfonos. Delia corría por la casa buscando objetos de valor que pudieran llevarse. Ambos estaban en estado de pánico. Solo les preocupaba una cosa: esconderse antes de que comenzara la investigación. «Nos vemos en 1 hora», le recordó Matías al salir de la casa. «No llegues tarde». Se subió al coche y se dirigió a su tienda.
Por el camino, intentaba comprender cómo se había ido todo al traste. Estaba tan seguro de su impunidad, tan seguro de que Celeste no sospecharía nada. Y ella llevaba todo ese tiempo siguiéndole, reuniendo pruebas, preparándose para este momento. La tienda estaba cerrada cuando llegó. Matías abrió rápidamente la puerta y desactivó la alarma. Luego se dirigió directamente a la habitación secreta detrás de la estantería. Dentro, abrió la caja fuerte y sacó los fajos de dólares, cuidadosamente doblados y atados con gomas elásticas. Luego miró a su alrededor, decidiendo qué más llevarse. ¿La mercancía? No, demasiado arriesgado. Si lo paraban en la carretera con drogas, todo se acabaría. Guardó el dinero en una bolsa de deporte y salió de la habitación secreta, cerrándola con cuidado. Luego recorrió la tienda, echando un vistazo al negocio que había construido durante varios años. Todo lo que había creado ahora tendría que abandonarlo. Y todo por culpa de Celeste, a quien consideraba demasiado ingenua como para sospechar nada. Con el corazón encogido, Matías salió de la tienda y se metió en el coche. Media hora más tarde, llegó a una gasolinera a las afueras de la ciudad. Delia aún no había llegado, así que aparcó a un lado y tamborileó nerviosamente con los dedos sobre el volante. Cada minuto de demora parecía peligroso. ¿Y si Celeste había mentido sobre las 24 horas? ¿Y si la policía ya había empezado a actuar? Por fin vio el coche de Delia entrar en la gasolinera. Aparcó junto a él y se subió rápidamente a su coche con una pequeña maleta. ¿Lo tienes todo?, preguntó Matías, arrancando el motor. Sí, asintió Delia. El dinero, las joyas, los documentos. ¿Y tú? Todo aquí, dijo señalando la bolsa de deporte en el asiento trasero. Vamos. Cuanto antes salgamos de la ciudad, mejor. Salieron a la autopista en dirección a la capital. La lluvia, que había comenzado por la tarde, se intensificó hasta convertirse en un auténtico aguacero. La carretera apenas se veía a través de los chorros de agua que caían por el parabrisas. ¿Cómo ha podido hacernos esto?, rompió el silencio Delia. Esa profesora tan callada, ¿quién iba a pensar que era capaz de algo así? La subestimé, admitió amargamente Matías. Siempre la consideré débil, dependiente de mí, pero resultó ser más inteligente y astuta de lo que pensaba. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Delia mirando la carretera a través del velo de lluvia. ¿Cuándo llegaremos a Buenos Aires? Primero buscaremos un hotel donde podamos quedarnos unos días, respondió Matías. Luego decidiremos qué hacer. Quizás sea mejor comprar billetes de barco a Montevideo. En Uruguay será más difícil que nos encuentren. ¿Y qué será de nuestra vida aquí, de la tienda, de mi trabajo? Olvídate de eso, dijo Matías con dureza. Todo eso es pasado. Ahora empezamos una nueva vida, quizá con nuevos nombres. Delia se quedó callada, consciente de la magnitud de lo que había pasado. Se habían convertido en fugitivos. En solo unas horas, su vida había dado un vuelco, y todo por culpa de Celeste, a quien tanto despreciaba. Matías conducía en silencio, pensando en cómo habían cambiado las cosas. No podía dejar de pensar en Celeste, la mujer con la que había compartido 8 años de su vida. La había traicionado, le había mentido, la había engañado con Delia. Y ahora ella, a su vez, había destruido su vida con elegancia, sin gritos ni escándalos, simplemente dejando un sobre con unos documentos sobre la mesa. Así era Celeste, reservada, racional, metódica. Seguía lloviendo cuando salieron de la provincia de Buenos Aires. Les esperaba la incertidumbre, una nueva vida lejos de todo lo que conocían. Pero no tenían otra opción. Quedarse en San Martín significaba un arresto inminente y la cárcel. Al mismo tiempo, en el apartamento de Valeria, Celeste estaba sentada junto a la ventana, observando la lluvia. No sabía que en esos momentos Matías y Delia estaban abandonando la ciudad para escapar de la denuncia, pero estaba segura de que su plan funcionaría.
El sobre con las pruebas debía asustarlos lo suficiente como para que la dejaran en paz. ¿Estás bien?, preguntó Valeria sentándose a su lado y ofreciéndole una taza de té caliente. Sí, respondió Celeste en voz baja. Es extraño, pero me siento aliviada, como si me hubieran quitado un peso de encima. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Valeria. Mañana llamaré a Esteban, dijo Celeste. Tengo que iniciar el proceso de divorcio y recuperar mis bienes. Después, quizá busque un nuevo apartamento. Empezaré una nueva vida. ¿Y qué hay de Matías y su negocio?, preguntó Valeria con cautela. ¿De verdad enviaste copias de los documentos a la policía? Celeste sonrió, enigmática y un poco triste. Es mi seguro, dijo. ¿Y si Matías decide que soy demasiado peligrosa para él? ¿Y si intenta deshacerse de mí? No, que piense que la policía ya lo sabe todo. Eso me protegerá mejor que cualquier guardaespaldas. Valeria miró a su amiga con un nuevo respeto. Celeste siempre le había parecido demasiado blanda, demasiado sumisa, pero ahora veía ante sí a una mujer fuerte, capaz de defenderse y empezar un nuevo capítulo en su vida. «Estoy orgullosa de ti», dijo Valeria con sinceridad. «Has demostrado un gran valor». Celeste sonrió y dio un sorbo al té. No se sentía especialmente valiente, solo había hecho lo que creía correcto, había defendido su dignidad y su futuro. «¿Sabes?», dijo mirando la lluvia por la ventana. «Nunca pensé que mi matrimonio acabaría así, pero quizás sea mejor así. Ahora soy libre, puedo empezar de nuevo». Valeria le apretó la mano en señal de apoyo y se quedaron sentadas junto a la ventana, observando cómo la lluvia borraba el pasado y traía la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras tanto, Matías y Delia corrían por la autopista hacia Buenos Aires, abandonando para siempre la ciudad que había sido su hogar. Les esperaba una vida fugitiva, el miedo constante a ser descubiertos, la imposibilidad de volver. Habían pagado un alto precio por sus crímenes y su traición.